noches, bienvenidos a esta transmisión especial que le llevamos a partir de este momento por Canal 13 en vivo desde el Hotel Real Intercontinental en Escazú, donde la Embajada de los Estados Unidos esperará los resultados de estas elecciones que se desarrollan desde muy tempranas horas en esta nación. Saludamos de inmediato a nuestro analista Alejandro Barahona, quien nos estará acompañando durante la próxima hora. Don Alejandro, muy buenas noches. Un tema como este, que tiene sin duda implicaciones para un país como el nuestro, que tiene como socio principal a Estados Unidos. Ya hay resultados, por supuesto, medios internacionales ya dan a conocer proyecciones básicamente sobre quién lidera el voto en este momento en los Estados Unidos, si Hillary Clinton o Donald Trump. Saludamos también a nuestro compañero Fernando Brenes, que estará en esta transmisión especial. Fernando, muy buenas noches. Buenas noches, Julieta, buenas noches a nuestro analista, a don Alejandro, también a los televidentes. Estamos pendientes ya, hay resultados más que todo en la parte oeste, en la parte este más bien sería, de algunos de los estados de Estados Unidos, en donde de momento hay una ligera ventaja para el candidato republicano. Sin embargo, por el momento lo que se ha contabilizado son estos estados que por lo general son republicanos, por así decirlo. Sin embargo, aún continúa el conteo de votos electorales, que más adelante vamos a estar analizando con don Alejandro. Gracias, Fernando. Así como lo indicábamos, hay algunas proyecciones ya, don Alejandro, de qué estados podrían ser republicanos, qué estados podrían ser demócratas, al menos hasta el momento. Pero bueno, comentábamos fuera de cámaras que será hasta pasadas las 9 de la noche tal vez, que se conozca un poco más exacto quién podría lograr esos 270 votos electorales para ser presidente o presidenta de los Estados Unidos. Obviamente ya se empiezan a tener algunos datos y algunas proyecciones que tendremos que ir confirmando a lo largo de la noche. En algunas hay peleas muy cerradas, el caso de Florida, Ohio, el mismo Texas. Hay otras en donde ya se confirman resultados, Kentucky, Alabama, Missouri, Carolina del Sur. Entonces se podrá ir viendo un poco esa proyección. En este momento, en votos electorales oficiales, está virtualmente empatado. 68, 69, cambia, sí. Entonces todavía está cerrado. Tendremos que ir viendo cómo se dan los datos que ya se contabilizan y todavía los que no hay un dato certero. Don Alejandro, parece que la asistencia a los centros de votación, al menos en este día de la elección, pudo ser un poco más que hace 4 años, en el 2012. Hace 4 años fue de un 53%. ¿Podría ser más esa participación de los estadounidenses hoy en las urnas? Al menos así manejaban algunos analistas y medios internacionales cuando se empezaron a cerrar los primeros centros de votación. Sí, que efectivamente esta elección es la participación de votantes latinos y también afrodescendientes, que han sido muy importantes en estas elecciones. Así que es muy probable que efectivamente pudiera estarse muy cerca o inclusive sobrepasar el promedio histórico de votación en Estados Unidos, particularmente, como lo decía, por el tema también de las múltiples polémicas que se han generado en la campaña y cómo esto también ha provocado una movilización importante de unos u otros. Sí, ojalá sea así, don Alejandro, ¿verdad? Que los estadounidenses salieran a votar el día de hoy. Bueno, algunos costarricenses en Estados Unidos nos reportaron durante el día que hubo bastante participación, habían filas de 1 hora o más en algunos centros de votación y bueno, se veía un poco esa participación el día de hoy. ¿Qué pudo movilizarlos, don Alejandro, comparado a 4 años antes donde estaba Obama, por ejemplo? Bueno, creo que hay muchísimos intereses creados durante esta campaña, pero también recordemos que casi entre un 36 y un 47% del electorado norteamericano votó, digamos, por adelantado. Esto quiere decir que si todavía hoy habían filas tan importantes, es muy probablemente que esa votación logre romper récords, precisamente porque ha movilizado. Lo que sí ya hoy día sabemos es que votó más personas por adelantado que ninguna otra elección anterior. Así es, al menos un 30% ya lo había hecho
el fin de semana, don Alejandro, de ese voto anticipado en los Estados Unidos que se permite en muchos estados, tanto la apertura de centros de votación como el voto electrónico o voto por correo electrónico, y 30% es bastante de la población que ya había votado antes de este martes en los Estados Unidos. En minutos vamos a tener resultados ya preliminares de lo que se habla en este momento, de cómo va esa proyección del voto, de lo que veíamos y lo que usted mencionaba, don Alejandro, los estados tradicionalmente republicanos, por decirlo de alguna manera, hacia el centro de los Estados Unidos, pues mantendrían ese voto. Había un dato interesante con Florida, que aparecía un poco, hace algunos minutos, parecía con la tendencia del republicano. Bueno, recordemos también acá que hay varios votos importantes. No solo esta elección ha generado polémica, sino una gran fragmentación, por ejemplo, en el electorado entre hombres, mujeres, generacionalmente también, jóvenes y personas, digamos, con edades más avanzadas, minorías afrodescendientes y también latinoamericanos. Entonces ha sido una elección que ha polarizado muchísimo, pero en el cual también entendemos un poco esa tradición histórica de muchos estados. Por eso la atención en un cierre tan cercano está sobre esos estados bisagra, que son los que terminan decidiendo de una campaña a otra cuando las diferencias son tan cercanas. Y esto es importante especialmente porque muchos de estos, por ejemplo, en el sur de la Florida, han sido muchos los latinos que se han inscrito, casi un 17% más con respecto a la elección anterior, y esto por lo general lo que está visibilizando es una minoría creciente en Estados Unidos que toma partido, pero que finalmente, más o menos, para que tengamos una idea, se divide en un 56-58% a favor de Hillary Clinton y alrededor de un 18-20% alrededor del candidato Trump. Don Alejandro, antes de ir a los resultados que en momentos tendremos en pantalla, precisamente vamos a hablar un poco sobre esas dos fórmulas que encabezan hoy el voto, digamos, en los Estados Unidos, la de Hillary Clinton con su vicepresidente y también Donald Trump con su vicepresidente. Esas cuatro personas que ostentan esos cargos electorales y esos cargos populares. Tenemos en pantalla a Hillary Clinton, abogada de 69 años, de Chicago, Illinois, secretaria de Estado, primera dama de los Estados Unidos, senadora de Nueva York, en fin, una carrera de unos 30 años de Hillary Clinton, que tuvo que enfrentarse a una campaña de un poco más de responder a los ataques que de responder a propuestas y a decir su plan de gobierno. Bueno, Hillary Clinton sin duda, digamos, es una mujer con una experiencia política que la antecede. Probablemente es una de las mujeres más experimentadas hoy en política en Estados Unidos, y no solamente en los puestos que ella ha ocupado, sino previamente acompañándole al expresidente Clinton en toda su carrera hasta llegar a ser presidente. Entonces, sin duda alguna, esa es una experiencia que acumula, que hoy día explica por qué se ha hablado de Hillary Clinton en dos líneas. Una como la continuidad y la estabilidad dentro de las políticas de Estado norteamericana, inclusive de experiencia a nivel internacional, porque fue secretaria de Estado en la primera administración Obama, y por ser la primera mujer candidata demócrata que inclusive está compitiendo a este nivel, lo cual deja muy bien parado al Partido Demócrata. Lo digo porque en las pasadas elecciones precisamente fue el primer Obama, el primer candidato afrodescendiente, y hoy día es una candidata como Hillary Clinton la que está peleando la presidencia. No es un tema menor en un país tan tradicional como es Estados Unidos. En el otro bando tenemos en realidad un empresario que hereda negocios familiares y que no tiene ninguna experiencia política. Así es, y en la fórmula también de Hillary Clinton está Tim Kaine, de 58 años, senador por el estado de Virginia hasta el 2013, economista, ahí lo tenemos en pantalla, y abogado. ¿Un senador conocido o no, Tim Kaine, don Alejandro? Bueno, ha sido una fórmula muy interesante que viene a, de alguna manera, dar certidumbre a ciertos sectores, digamos, tradicionales dentro del Partido Demócrata, un hombre también con experiencia en el Senado, y recordemos que el tema
de que sea senador es un tema muy importante de cara a un eventual gobierno para poder coordinar con el Congreso y con la Cámara Baja también. Entonces, esto ha sido un tema interesante, con un discurso muy moderado también, que se vislumbra no solo una, digamos, fórmula muy interesante, sino complementaria entre Hillary Clinton y su candidato a vicepresidente, con un componente también quizás adicional, y es que recordemos que hoy las elecciones no solo se centran en la elección a presidente y vicepresidente, sino también varias gobernaciones, el Senado norteamericano y algunos temas que inclusive en algunos estados están consultando también a la gente. Entonces es una elección mucho más compleja que solamente centrarnos en el tema presidencial, que es por supuesto el meollo del proceso electoral. Más adelante vamos a hablar de la fórmula republicana, Donald Trump y su vicepresidente, pero antes ya tenemos los primeros resultados o proyecciones de cómo va la votación en los Estados Unidos. En pantalla tiene usted precisamente el mapa, los color rojo, por supuesto, que podrían ser de Donald Trump o tener los votos electorales de Donald Trump, entre esos Texas, tradicionalmente, que ya lo hablábamos, es el republicano. Otros estados como Oklahoma, republicano, color republicano, ahí lo tienen ustedes un poco al centro, un poco arriba de Texas. Estados que podría llevar adelante Clinton o con mayoría de voto por parte de Hillary Clinton. Estados como New Hampshire, que tiene 3 votos electorales. Un poco los estados hacia la costa, don Alejandro, podrían ser, como vemos en pantalla, de Hillary Clinton, y un poco más al centro, como lo mencionábamos, de Donald Trump, como está en esta imagen en este momento. Bueno, mire, esa imagen hay varios elementos que hay que prestarle mucha atención para poder ir interpretando los datos. Lo primero es que, como verán ustedes, en la parte derecha, en la parte superior hay una serie de rayitas. Eso indica una serie de estados muy pequeños, pero que tienen gran concentración de población, como el caso, por ejemplo, de Nueva York, que es el segundo estado con mayor población. Entonces, aunque no veamos tanto azul, mucho de ese, digamos, norte del mapa, según los datos, ha sido ganado por los demócratas. Ya cuando nos vamos acercando hacia el centro, es donde los republicanos tienen mayor fuerza. Como estamos viendo, no solamente en esos gráficos, sino en algunas proyecciones, saca ventaja Trump, pero precisamente conforme se vaya cerrando hacia la izquierda, hacia el oeste, vamos a ir viendo, por ejemplo, el estado de California, que es el estado más grande en términos de votos electorales. Así que hasta que no tengamos todo definido con colores, todavía no hay una absoluta claridad sobre el tema. Pudiéramos, digamos, ahí pensar en que más o menos, haciendo la proyección de un California que nadie ha puesto en duda, sea, digamos, incline la balanza a favor de Hillary. Solo para que nos demos una idea, a estas alturas alrededor de 32 votos, digamos, proyectados, estaría Trump por encima de Hillary, pero conforme vayamos avanzando, esa diferencia se va a cerrar conforme, digamos, se llegue al mapa, al lado izquierdo o el sector oeste de Estados Unidos. Al centro, sí, correcto. Y interesante en esa gráfica, proporcionada precisamente por nuestro compañero, el editor Luis Ramírez, interesante Florida, que tiene la tendencia, bueno, al menos en este momento, republicana, don Alejandro, que en Florida hay un voto importante, o habría un voto importante de latinos. Mire, la diferencia en Florida entre ambos es de un 1%, y aunque las proyecciones han sido constantes en términos de los republicanos, vemos que van cambiando los colores, por ejemplo, de Ohio, de Florida, van cambiando un poco los colores. Entonces es una pelea, digamos, importante, porque depende mucho también de los condados que integra cada uno de esos estados. Las diferencias son mínimas. Así es, don Alejandro. Vamos con nuestro compañero Fernando Brenes, que se encuentra también acá en el salón del Hotel Real Intercontinental. Adelante, Fernando. Claro, gracias. En este momento me encuentro con don Marco Méndez, quien es profesor de la Universidad Nacional. Muy buenas noches. Muy buenas noches, mucho gusto estar con ustedes. Don Marco, haciendo un análisis de, por el momento, lo que se tiene, estamos viendo y analizamos con don Alejandro que
dependiendo de la zona horaria, así es como irán variando también el tipo entonces de ventaja para alguno de los partidos que de momento lidera Donald Trump. Sí, es correcto. Es importante decirle a nuestra audiencia que Estados Unidos es un país geográficamente muy extenso, es un país que tiene 6 usos horarios y por lo tanto las elecciones o los resultados se van dando de la costa este hacia el centro y luego hacia el oeste. Por eso en este momento Donald Trump tiene alguna ventaja porque algunos estados del centro del país que son tradicionalmente republicanos ya han acreditado sus votos. Sin embargo, en la costa este hay algunos estados que se consideran pendulares, que son muy importantes para que Donald Trump tenga la posibilidad de acceder a la presidencia y que en este momento se encuentran disputados. Por ejemplo, el estado de Virginia, que es un estado del cual proviene el candidato a la vicepresidencia de los demócratas, es un estado que de momento parece que Donald Trump tiene un liderazgo, lo mismo en Carolina del Norte, y el caso de Florida es un caso que va a ser crítico en estas elecciones porque Florida es un estado que se define por un margen de votación muy disputado y esto podría generar que su resultado sea durante el transcurso de la noche incluso y posteriormente incluso si es que es un estado que define las posibilidades de uno u otro candidato puede llegar a ser incluso disputado en los juzgados. Don Marco, se mencionó durante la campaña los bajos índices de popularidad de ambos candidatos. Sin embargo, según la Embajada Americana, lo que nos decía hace unos momentos es que hay más de 200 millones de personas registradas para votar. ¿A qué se debe que esa baja popularidad, sin embargo, también hay una gran cantidad de personas que están, incluso las largas filas para ir a votar? Bueno, hay que señalar dos cosas que son muy importantes para nuestro país, para comprender las elecciones de Estados Unidos. Primero, en los Estados Unidos las personas para votar tienen que registrarse previamente. Entonces, de hecho, Estados Unidos comparativamente es uno de los países que registra una menor asistencia de voto, porque de las 230 millones de personas que pueden votar, se registran unos 170 millones, 180 millones. Y de esos 180 millones registrados, vota el 70-80%. Al final de cuentas lo que tenemos es un saldo de la participación efectiva de un 60%. En este caso, si ha habido una creciente participación, se debe a que es una disputa muy importante en términos del modelo del país y de su inserción a nivel internacional. Son candidatos con muy poca popularidad. Conocemos ya el discurso de Donald Trump, que es una persona que ha atacado a población migrante, a poblaciones discriminadas. Hillary Clinton ha sido una persona ampliamente cuestionada por sus manejos privados. El caso, por ejemplo, del correo electrónico es uno de los que está en la palestra y por esa razón hay muchos sectores sociales que perciben amenazas si gana uno u otro bando. Eso se señala en las elecciones de Estados Unidos y cuando son muy disputadas tiende a crecer la participación electoral, tal y como vemos en la contienda que estamos presenciando este día. ¿Podríamos decir que se despertaría ese gigante dormido hablando de la población latina? Es posible que ocurra porque el candidato Donald Trump ha sido muy crítico, ha atacado directamente a la población latina y además de ello el Partido Demócrata usualmente ha tenido un electorado latino bastante importante. No obstante lo anterior, también se caracteriza que la población latina proporcionalmente no vota de forma mayoritaria. Una preocupación que tienen los sectores conservadores en Estados Unidos es que en los próximos 30, 40 años se visibiliza cómo el sector latino va a incrementar en términos de lo que es la proporción de la población estadounidense. Por esta razón se han generado fracturas muy importantes sociales en Estados Unidos, sectores minoritarios con cierto grado de discriminación que se movilizan para garantizar sus derechos y para garantizar que lo avanzado no sea revertido, y sectores que tradicionalmente se consideran dominantes, los sectores blancos, como una manera de afianzar o recuperar lo que ellos consideran que se ha perdido. Muy bien, muchas gracias. Muchísimo gusto. Julieta, vuelvo con ustedes donde tenemos más análisis también. Gracias, Fernando. Así es. Y bueno, en pantalla vamos a tener hasta el momento la proyección de los votos electorales, don Alejandro, que tendría cada candidato. Hillary Clinton 137 votos, Hillary Clinton 104 votos y Donald Trump 137 votos. La proyección que tendría en este momento cada candidato con el conteo, al menos los datos que se han dado a conocer hasta este momento. Pero como decíamos, llegando al centro, por decirlo así de alguna manera, al centro de los Estados Unidos, ese repunte podría ser de Donald Trump. Sí, efectivamente el centro de Estados Unidos por lo general
La principal fuerza la tiene el Partido Republicano, estados muy agrícolas, muchos de ellos sureños, rurales, que son el fuerte del Partido Republicano históricamente, versus, por ejemplo, estados, como decíamos, más urbanos, que por lo general se inclinan en esta elección más para el Partido Demócrata. Sin embargo, en términos generales, hasta ahora, con estas proyecciones, las posibilidades en porcentaje siguen favoreciéndole a Hillary Clinton, ¿verdad? Pero todavía es un poco temprano para asegurarlo. Sin embargo, lo digo porque los datos podrían tender a confundir al televidente, que por lo general, digamos, no está acostumbrado a un sistema, digamos, de voto indirecto como es el norteamericano, en donde dependiendo de la población de cada estado, cada estado tiene una cantidad de votos electorales que son los que inclinan la balanza. Y lo otro que tenemos que tener presente es que el que gana un estado, gana todos los votos electorales de ese estado, no es que se reparte tanto para demócratas y tanto para republicanos. Al final, todos esos votos electorales van al candidato ganador en ese estado. Todo para el ganador, creo, si no me equivoco, es el lema, don Alejandro, de cómo votan la mayoría de los estados en los Estados Unidos. Repetimos, esa barra que usted observa en nuestra pantalla es los votos electorales que obtendría o llevaría en este momento, según la proyección, tanto Hillary Clinton como Donald Trump, con respecto a esos votos electorales asignados a cada estado con respecto a su número de población, ya lo explicaba Alejandro Barahona. Veíamos la fórmula presidencial de Hillary Clinton, su vicepresidente, por supuesto mencionar el de Donald Trump, un empresario básicamente inversionista, un poco más mayor que Hillary Clinton, 70 años, de Nueva York, presentador de televisión, parte de su currículum, don Alejandro, el de Donald Trump. ¿Cómo consigue Donald Trump la candidatura republicana con sus atestados que veíamos en pantalla? Bueno, generando polémica, y a partir de esa polémica, digamos, atrayendo la atención del público elector, que en este caso tenemos también que entender que en buena parte, como ha pasado recientemente en otras latitudes, genera un voto, digamos, de protesta en muchas ocasiones contra el establishment partidario, con el statu quo partidario, y el caso de Donald Trump es buena explicación de eso. Además también, diría yo, sobre ciertos temas que estaban, digamos, por decirlo así, dormidos en el pensamiento norteamericano, pero que él ha sabido explotar, como es el tema, por ejemplo, inmigratorio, el temor al tema migratorio, que no debería a estas alturas preocupar para un país como Estados Unidos, que se creó a partir de la inmigración, no solo europea, sino de todo el mundo. Entonces, ese es un elemento importante. Lo otro que señalábamos anteriormente es que en realidad Donald Trump no tiene ninguna experiencia política. Él como empresario ha contribuido en las diferentes campañas y, dato curioso, lo ha hecho tanto con demócratas como republicanos, y no es que en un momento determinado se pasó de ser demócrata a republicano, sino que ha ido y ha venido. Y lo único que en su momento había anunciado era su interés inclusive de ser gobernador. Nunca ni siquiera de senador. Entonces, en realidad lo que nos topamos es un empresario que, digamos, en su propio partido nunca, digamos, se le prestó mayor atención que la de donante, que es un tema importante, hasta esta elección, que a partir de ese conocimiento en medios de comunicación y de atención, digamos, mediática, ha logrado concentrar, digamos, buena parte de la atención, especialmente dentro del Partido Republicano. Veíamos a Donald Trump, parte de sus atestados currículum. Vamos a ver a su vicepresidente, Mike Pence, abogado, conductor radiofónico, gobernador de Indiana, cristiano conservador, parte de los atestados del candidato a la vicepresidencia por el Partido Republicano. Rápidamente, don Alejandro, para ir a una pausa comercial, ¿por qué elige a Mike Pence Donald Trump? Bueno, mire, en realidad es una fórmula interesante desde el punto de vista de un gobernador que le aporta a Donald Trump, además del acompañamiento político. El otro hecho interesante es que él es realmente, digamos, un cristiano católico, mientras Trump en realidad es protestante. Ese es también un tema que pesa dentro de Estados Unidos y que vino a reforzar, además de su conocimiento previo, también con medios de comunicación, que fue un elemento importante. Sin embargo,
con su candidato a vicepresidente Trump también ha tenido diferencias y el gobernador en su oportunidad inclusive se ha alejado de ciertas declaraciones que ha hecho el mismo Trump. O sea, que la polémica también ha sido al interior de su equipo. Bien, hacemos una pausa comercial en ese momento. Estamos en vivo informándoles sobre los resultados de estas elecciones en los Estados Unidos desde el Hotel Real Intercontinental, donde la Embajada de Estados Unidos espera los resultados de estas elecciones. Ya venimos. Puedo entrenar fuertemente para vencer en el ring o fuera de él. Se necesita mucho corazón e inteligencia para alcanzar metas. Me gusta ser valiente vestida de rosa y me gusta cuidarme a mí misma. Soy Hannah Gabriels. Yo decidí ser boxeadora profesional y mamá. En un mundo donde nosotras decidimos, yo decidí ser una mujer cristal. Cristal, el banco que nació para la mujer. This is a 15-year-old girl being gang raped. This child sleeps in the streets because her family threw her out. Just because you can't see violence against children doesn't mean it isn't there. Make the invisible visible. Help us make violence against children disappear. Sus temas han sido interpretados por Luis Miguel, Carlos Santana, Armando Manzanero, Carole King, Cristian Castro, Air Supply o Mercedes Sosa. Hoy, encuentro en el estudio con Alejandro Lerner. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Pero lo mismo pasa con Mercedes Sosa y con grandes intérpretes del mundo. Que no componen. No, y que necesitan canciones. ¿Y a quién se la van a pedir? Y a los compositores. Disfrútelo el sábado 12 de noviembre a las 9 de la noche por Canal 13. Usted sabe que tiene que esperarme. Es que tenía que ir. Jefe, necesito su ayuda. Habla. Necesito un trabajo que pague más. Elena, ayúdeme, haga algo, vámonos. Felicidades, muy bien. Buen trabajo. ¡Dame la pistola! ¡Dame la pistola! Gracias por tener cuidado en la carretera cuando voy en el carro. Gracias por cuidarme. PANI y Gobierno de la República. Gracias por continuar con Canal 13 y esta transmisión especial que le traemos sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Hoy se elegirá al presidente o presidenta número 45 de Estados Unidos. Es muy diferente el sistema que utilizan los norteamericanos para elegir a su presidente y vicepresidente, muy diferente al que utilizamos aquí en Costa Rica. Aquí en nuestro país, la mayoría de los votos populares son contabilizados de manera directa para el presidente. Sin embargo, en Estados Unidos no es así. Hay un colegio electoral conformado por 538 delegados, quienes son los que eligen de manera directa. El que obtenga al menos 270 votos quedaría electo presidente. Veamos la siguiente información. En Estados Unidos, el presidente no es electo por la mayoría de votos populares, sino por el colegio electoral. Este sistema se denomina indirecto, es decir, los votos populares eligen a la cantidad de representantes que estarán en el colegio electoral, quienes tendrán la decisión final de elegir al próximo presidente y vicepresidente. La cantidad de representantes varía dependiendo la cantidad de población que tenga el estado y queda en manos del colegio electoral elegir al presidente y vicepresidente.
Hay ciertos estados pendulares que pueden votar para un partido o el otro, hay más o menos 10, pero este año los estados más importantes son Florida, que tiene mucha población, también Nevada, también Ohio, otro estado con mucha población, Carolina del Norte y el estado de Iowa. Estos son claves. Las principales fuerzas políticas en Estados Unidos son el Partido Demócrata y el Partido Republicano. El colegio electoral se conforma de 538 electores. Provienen de 50 estados más el Distrito de Columbia. California es el estado con más representantes, con un total de 53. Quien acumule 270 votos electorales o más gana la presidencia y vicepresidencia. Si ningún candidato alcanza los 270 votos mínimos, la elección recae en la Cámara de Representantes y si aún aquí no se define, la decisión final la toma el Senado. Por eso hemos visto, por ejemplo, a un Trump totalmente divorciado de la dirigencia republicana, ¿verdad? Y a una Hillary más cercana, pero porque ha buscado un acercamiento a partir también de todo el esfuerzo que hay que reconocer también de Bernie Sanders dentro del Partido Demócrata, que ha obligado a Hillary a comprometerse mucho más con una clase más trabajadora, digamos, de los sectores más populares norteamericanos. Puede pasar que la mayoría del pueblo estadounidense vote por un partido y el colegio electoral decida al otro partido. Esto ha sucedido 3 veces en la historia de Estados Unidos, en 1876, 1888 y en el año 2000. Veamos el ejemplo más reciente, las elecciones del año 2000 entre el candidato republicano George W. Bush y el demócrata Al Gore. El demócrata obtuvo 543.895 votos populares más que el republicano, pero en el colegio electoral el que más votos tuvo fue el republicano Bush y de esta manera quedó presidente. A esta situación se le llama voto transfugado, es decir, que el representante del colegio electoral no vota, según la mayoría de ciudadanos. Latinos que viven en Estados Unidos tienen la experiencia de elecciones en Latinoamérica. Y eso es una cosa muy importante porque eso está hecho con nosotros. Nosotros tenemos elecciones desde el siglo XIX y de manera más popular que en Estados Unidos. Y para muchos efectos la decisión de los votantes aquí vale. En Estados Unidos, aunque no tenga el mismo peso de valor, los latinos sí entienden que votando ellos pueden tratar de incidir en el resultado final de los electores para que no le den el apoyo a Donald Trump. Y en este sentido la comunidad latina, especialmente de los estados sureños, de los Estados Unidos colindantes con México, yo creo que van a jugar un papel importante. El presidente de Estados Unidos es el jefe de Estado y de Gobierno, además de ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y jefe de la diplomacia. El vicepresidente es el segundo en la línea de jerarquía del Ejecutivo. La legislación federal se conforma por la Cámara de Representantes, llamada popularmente como la Cámara Baja, y el Senado, conocido como la Cámara Alta. La Constitución política le permite al presidente y vicepresidente ser reelegidos una vez para ejercer un máximo de 2 periodos. El primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, fue proclamado independiente, pero desde 1852 los presidentes han estado entre el Partido Demócrata o el Republicano, llamado antes Federalista. Julieta, usted tiene más información. Gracias, Fernando. Ahora sí, disculpas que me entrometí en la presentación suya. Bueno, vamos a ver una actualización de cómo va el voto, don Alejandro y amigos televidentes. Tenemos el mapa en pantalla con la reciente actualización. Como lo mencionábamos, mientras vaya acercándose al centro de los Estados Unidos, los estados en color rojo mayoritariamente pues, han sido republicanos y se mantiene un poco la tendencia. Hay el color azul un poco hacia la izquierda, a la parte de Texas, que es Nuevo México, estaría siendo demócrata, y también, como lo vemos en pantalla, Illinois, Missouri, serían estados para Hillary Clinton, y sigue siendo Florida de color rojo republicano, don Alejandro. Sí, Florida se consolida en rojo, aunque la diferencia sigue siendo cerrada. Texas ya se sabía que era muy probable que estuvieran los republicanos. Colorado, que es uno de los estados
Bisagra se había proyectado como demócrata, aquí sale como republicano. Sin embargo, vamos a ver, estos resultados que estamos viendo del centro ya más o menos habíamos adelantado, y probablemente conforme nos acerquemos a la costa oeste se mantenga, digamos, la tendencia republicana. Es probable que más bien cuando estemos en la parte de de Washington y de California es donde efectivamente solo esos dos estados son 60 votos electorales, para que nos demos una idea, y en las proyecciones, digamos, siguen apareciendo como demócratas. Entonces por eso digo que es muy probable que, digamos, conforme nos acercamos y pasamos ese centro, encontramos el fuerte republicano, y conforme nos acercamos a la costa oeste, más bien tienda a pasar el mismo fenómeno que veíamos en la costa este, que es un poco más demócrata. Los latinos le estarían cobrando, bueno, al menos por lo que estamos viendo en pantalla en este momento, que Florida pues se mantiene la tendencia de Donald Trump, estarían cobrándole un poco a los demócratas algún incumplimiento de Barack Obama en su administración. Bueno, sin duda alguna, los demócratas durante las dos administraciones de Obama, una de las promesas de campaña que quedaron debiendo, y especialmente a la comunidad latinoamericana o latina, fue efectivamente la reforma inmigratoria. Y esto se tuvo que haber hecho en la primera administración, que era cuando los demócratas tenían mayoría en el Congreso. En la segunda administración fueron los republicanos quienes han mantenido control y quienes se han opuesto a una reforma inmigratoria. Sin embargo, frente a los ataques de Donald Trump y su propuesta de construir un muro, o de ampliar el muro entre México y Estados Unidos, deportar a más de 11 millones de inmigrantes indocumentados, eso sin duda alguna le favoreció al Partido Demócrata recuperar la cantidad, digamos, o el favor de los latinos, y quizás inclusive incrementar en estas elecciones la cantidad de, digamos, simpatizantes dentro de las filas demócratas. Bueno, en este mapa que observa de la actualización de los datos, de cómo va el voto en este momento, bueno, en la pantalla de su televisor, al lado derecho superior, están estados como Nueva York, que están en color azul, es decir, pertenecerían a Clinton, o los habría ganado Clinton, o estaría ganando los Clinton. También estados como New Hampshire y Maine también serían parte de los estados que estaría llevándose el voto Hillary Clinton, al menos en este momento. Y como decía Alejandro Barahona, estados más al centro de los Estados Unidos serían en este momento del Partido Republicano, o ganando el voto Donald Trump. En las ediciones de RTN Noticias presentamos algunos costarricenses que están en Estados Unidos y nos hacían reportes de cómo estaba el ambiente en los centros de votación en ese país. Entre esos nos envió un reporte también Rocío Friedman de cómo estuvo la votación donde ella vive, donde ella radica. Veamos la siguiente información. Mi nombre es Rocío Friedman, vivo aquí en Henderson, Nevada, en Sun City, Anton, que fue el lugar donde a mí se me designó para hacer mi voto. Y les puedo decir que en este recinto ha estado un poquito al principio despacio, frío, pero como ha transcurrido el día, la gente se ha presentado más, la comunidad se ha presentado más a hacer su voto. Vamos a ver qué sucede en el transcurso de lo que nos queda hasta las 7 de la noche, que es cuando se van a cerrar las urnas. Hoy vamos a saber quién es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Les mando un gran saludo, un gran abrazo desde aquí hasta Costa Rica. Muchísimas gracias a Rocío Friedman y a aquellas costarricenses que colaboraron con RTN Noticias hoy, dándonos sus reportes de los Estados Unidos y el ambiente en los centros de votación. Hay ya datos actualizados, pero hacemos una pausa comercial y ya venimos. Yo sí creo que se pueden tener dos pasiones. Soy bióloga, pero siempre soñé con cantar. Es complicado, pero cuando a uno le gusta algo, siempre encuentra el tiempo para hacerlo.
A mí me encanta lo que hago. Mi nombre es Ana Lucía Orozco y yo decidí ser bióloga y cantante. En un mundo donde nosotras decidimos, yo decidí ser una mujer cristal. Cristal, el banco que nació para la mujer. Póngase al día con el acontecer internacional en el Noticiero de Televisión Española. De lunes a viernes a las 12:30 de la tarde y de lunes a jueves a las 5:30 de la tarde. Por Canal 13. Hola, ¿qué tal? Algunos animalitos se han convertido en visitantes frecuentes de los centros de recreación, pero también de nuestros residenciales. Una relación que debería ser positiva entre seres humanos y vida silvestre, pero que se está manejando de manera inadecuada y está generando algunos problemas que se deben abordar. De eso vamos a hablar esta semana en Una Mirada, aquí en Canal 13, el martes a las 9 de la noche. Acompáñenos. Un hombre con dos personalidades y en medio una bella mujer. El extraño caso del Dr. Jekyll. Basado en el famoso libro de Robert Louis Stevenson, con Spencer Tracy e Ingrid Bergman. Ahí está. Ese es su hombre. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya es nuestro! ¡Vamos! El sábado 12 de noviembre a las 7 de la noche, aquí en Canal 13. Gracias por acompañarme a conocer y explorar el mundo. Gracias por cuidarme. PANI y Gobierno de la República. Continuamos en esta transmisión especial. En este momento me encuentro con Alexis Sullivan, quien es la agregada de prensa de la Embajada de Estados Unidos. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuál es, de momento, esos resultados, cómo son analizados y qué es lo que se esperan, puesto que ya tenemos una gran parte de estados en la parte este de los Estados Unidos? ¿Son esos decisivos? Sí, ahorita estamos viendo resultados en estados no decisivos, entonces todavía esperamos resultados finales en estados decisivos, es decir, Florida, Ohio, Virginia, Carolina del Norte, etcétera. Entonces todavía estamos mirando a los resultados en estos estados. Y es también importante que los canales y prensa en los Estados Unidos no van a afirmar que alguien ha ganado en estos estados decisivos hasta que hay un tamaño grande de todos los locales que ya han reportado sus resultados. De momento, ¿qué datos tiene de la participación de votantes? Sí, es que no sé los datos exactamente, pero lo que hemos visto es que habían largas filas, habían muchas gente del voto latino, por ejemplo, que están votando y todavía es temprano para saber si eso va a influir los resultados, pero sí estamos viendo un gran porcentaje de gente en las calles votando, esperando en las filas y eso es muy importante. ¿Y en cuanto a los latinos? ¿Qué? Y en cuanto a los latinos, la participación en estas votaciones. Sí, según las como exit polls, las encuestas de salida de los votantes, sí hay un gran como tamaño de gente latino que están votando, pero todavía es temprano para saber si eso va a influir o qué rol va a jugar este parte de nuestra población. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Julieta, continuamos con ustedes que tienen más información. Gracias, Fernando. Así es, vamos a actualizar en este momento los datos que están recientemente llegando de cómo va esta votación en los Estados Unidos. Mantiene, como decíamos a lo largo de esta transmisión, don Alejandro, el centro republicano. Colorado estaba en el mapa anterior, si no me equivoco, en rojo y ha cambiado ahora a azul, es decir, a demócrata para Hillary Clinton.
y se va acercando un poco a los estados que mencionábamos como Arizona, California, importantes. Sí, fíjese usted que en el pasado informe que dimos, Colorado estaba más bien como republicano, acá no sale como demócrata. Aquí hay que tomar en cuenta que hay estados que, digamos, apenas inician el conteo y otros, como es el caso de Florida, donde ya el 94%, digamos, de las mesas ya están escrutadas y aún así la diferencia es de 1%. O sea, todavía, digamos, estadísticamente hablando, no es definitivo el resultado. Entonces hay que esperar no solamente aquellos estados que ya van confirmando, sino hay que diferenciarlos de las tendencias que hay dentro de los mismos estados. En ese mapa, como vemos, don Alejandro, estados como Texas, también Oklahoma, Kansas, Dakota del Sur, Wyoming, que están un poco más al centro, en el mapa que usted tiene en pantalla en ese momento, serían para Donald Trump, o para el partido republicano, los que usted ve en color azul, estados como Nuevo México, un poco más a la izquierda de su pantalla, y también Colorado serían de Hillary Clinton, del Partido Demócrata, y a la derecha de su pantalla, un poco superior, están los estados que ya habíamos mencionado, Nueva York, color azul, New Hampshire, Maine, que estarían siendo ganados por Hillary Clinton, pero como hemos dicho, aún no hay nada definido, y como lo mencionaba también la persona que entrevistaba a Fernando Brenes, son estados tal vez no definitivos por su número, que definen una elección. Siempre se mantiene de una elección a otra este panorama, don Alejandro. Tradicionalmente los republicanos siguen siendo republicanos, o cambia, o puede cambiar, o cambia radicalmente de una elección a otra. Bueno, mire, hay varios estados, digamos, que son estados bisagra, que le llaman, que van cambiando de una elección a otra y son los que terminan siendo definitivos. Pero también hay que señalar otro elemento importante. Recordemos que ya los demócratas tienen 2 administraciones, o sea, Obama fue elegido y fue reelegido. La tendencia históricamente es que se da un cambio en el partido gobierno después de 2 periodos consecutivos. Sin embargo, el hecho, por eso decía, de que se esté en esta, digamos, campaña tan cerrada, considerando el desgaste que tiene estar durante 2 administraciones seguidas, es importante reconocer, junto al hecho también de la acción afirmativa de tener por primera vez en la historia a una mujer como candidata. Entonces, sin duda alguna, son elementos que se reconocen. Ahora, a nivel de los estados, un poco decíamos bisagra, esos que van cambiando, hay un elemento importante, y es que hay varios estados que viven una transición desde precisamente la primera elección de Obama, y han tenido una tendencia que depende mucho de la cantidad de población minoritaria que se ha ido integrando o inscribiendo en los procesos electorales. De mantenerse esta tendencia, por ejemplo, de latinos y de afroamericanos, hay varios de estos estados que en 2 administraciones podrían pasar de ser de un partido históricamente a pasar a ser otro. En esa transición pueden volverse también estados bisagra. Entonces es muy dinámico, digamos, la correlación de cómo actúan los estados, especialmente también porque los temas que propongan los candidatos, candidata, inciden mucho en esa definición final. Don Alejandro, vemos también en pantalla, además de los datos recientes de cómo va esa votación, vemos también en pantalla la barra en la parte inferior que usted tiene sobre los votos electorales que estarían llevando en este momento tanto Hillary Clinton como Donald Trump. Como lo mencionábamos, en el momento que se vaya acercando el conteo de votos hacia el centro de los Estados Unidos, Donald Trump iba a tener un repunte, y lo vemos, 147 votos electorales en este momento, y Hillary Clinton 104. Contabilizados ya los estados del centro tradicionalmente republicanos, y precisamente sobre esos votos electorales
que hemos hablado durante esta transmisión, que son o pertenecen a delegados que forman parte de un colegio electoral y que finalmente son los que eligen al presidente de los Estados Unidos en diciembre. Esos delegados electorales se asignan con respecto a la población de cada estado. Por ejemplo, California tiene 55 y vamos a verlos en pantalla. Vamos a repasar un poco y rápidamente esos votos electorales que da cada estado en los Estados Unidos. Decíamos importante en ese sector del país está Washington y California, Arizona por supuesto. Sí, vemos efectivamente lo que habíamos un poco introducido. Ojo, el peso que tiene California, el estado con la mayor población y por tanto también con la mayor cantidad también de votos electorales. No dejemos de lado el estado de Washington y Arizona, que tienen un peso importante. En este momento Colorado nos aparecía no en color colorado, sino en color azul, pero con datos muy preliminares. Déjenme introducir dos temas interesantes también. Según las tendencias, lo que sí parece es que la Cámara Baja va a estar en manos de los republicanos. Ya la diferencia es una diferencia importante. Y el Senado sigue muy cerrado. El Senado está con una diferencia de un senador nada más entre ambos de partidos. Entonces, esto también nos habla de lo cerrado que ha sido la elección, no solo en términos presidencialistas, sino también a nivel de Senado. Estamos viendo en pantalla esos votos electorales que da cada estado. Teníamos un poco los estados como California, ahora vemos en pantalla un poco los estados del centro, lo que mencionábamos don Alejandro, importante Texas, que por lo general ha sido la tendencia republicana, Kansas, ahí tenemos a Dakota del Sur, con números importantes de votos electorales. Illinois también tiene un número importante, 20 votos electorales. En Michigan, un poco más al centro del país. Perdón, no le escucho. Un poco más al centro del país, los votos electorales que vemos que dan a cada estado. Sí, bueno, aquí tenemos un elemento también interesante dentro un poco de este escenario. Por ejemplo, déjenme decirles que Nuevo México históricamente ha tenido una votación muy similar a la elección nacional. En este momento, por ejemplo, Nuevo México curiosamente sale de color celeste tenue, o sea, aunque es preliminar, da, digamos, alguna digamos, dirección. Ahora, a nivel un poco de estos estados, veamos la diferencia precisamente de lo que señalábamos. Conforme vemos los estados más al centro de Estados Unidos, digamos, el número es relativamente bajo por la población que está muy dispersa. Conforme, por ejemplo, nos vamos al estado también de California y vemos una mayor concentración. En este momento este centro, aunque tiene un peso importantísimo Texas, en general los otros estados se preveía que iban en general muchos de ellos a resultar republicanos. Hablo de Texas, Kansas, Dakota del Sur, del norte, pero aquí interesante el tema de Illinois, que es también un estado importante, de Ohio, donde cerraron precisamente la campaña ambos candidatos, que representa, digamos, parte también del discurso de ambos, y el tema, diría yo, agregarle de Michigan también, que en los datos todavía no están del todo confirmados. Bien, y los estados que restan de ese número de votos electorales que asignan en esta elección están, por ejemplo, Florida, muy importante, que ya lo mencionamos en esta transmisión, que tiene importante cantidad de votos electorales, 29, Nueva York también con 29, Pensilvania con 20, Tennessee con 11, y otros estados que parecen pequeños, don Alejandro, pero como mencionábamos, el número de población, por ejemplo, Nueva York o Florida, por ende acumulan importantes votos electorales. Bueno, fíjese usted, antes de hablar de la Florida, la importancia que tiene Nueva York y Pensilvania. Ambos estados que en este momento, digamos, han estado liderando el Partido Demócrata. Y la Florida, digamos, es un estado, digamos, de los más sui generis en términos de su comportamiento. Y recordemos que en el pasado fue precisamente donde se centró los resultados de la elección entre Al Gore en su momento y Bush hijo. Precisamente es un estado muy representativo, además por la cantidad
de población que tiene latina, afrodescendiente también. Pero aquí vemos una mayor concentración también de población en una mayor cantidad de estados. O sea, siempre la costa este ha sido la que mayor peso tiene, sin contar, digamos, California, que ya vimos que tiene un peso enorme en la otra costa. Entonces es aquí donde inclusive decíamos el peso es muy interesante en términos no solo relativos sino absolutos. Veíamos en pantalla los votos electorales que tiene cada estado y por ende estados importantes con importante cantidad de votos electorales. Fernando Brenes con más información. La actual campaña política ha estado realmente bastante llena de escándalos, ha estado también con bastantes ataques entre los mismos candidatos. ¿Cuál ha sido esta campaña que algunos analistas han catalogado que ha sido bastante diferente a la presentada con anterioridad? La actual campaña electoral en Estados Unidos se considera atípica por los expertos. Los candidatos fueron criticados por situaciones personales, amorosas y temas de género más que por análisis de sus propuestas. Incluso, los 3 debates no escaparon de estas discusiones y las encuestas señalaron a la demócrata como ganadora y falta de experiencia del republicano. Creo que los temas más importantes incluyen, por ejemplo, la economía, el sistema de seguridad social, la salud, la educación, la idea de universidad gratis para los estudiantes. Además, todas las cosas que están pasando por el mundo afuera de Estados Unidos, lo que está pasando en Siria, por ejemplo, relaciones con nuestros vecinos al sur. El candidato republicano Donald Trump, durante su campaña, atacó en constantes ocasiones el tema migratorio y propuso la creación de un muro con México, lo que encendió la chispa de las protestas latinas contra el candidato. We will build a great wall along the southern border. And Mexico will pay for the wall. And they're great people and great leaders, but they're going to pay for the wall. On day one, we will begin working on an impenetrable, physical, tall, powerful, beautiful southern border wall. Según los analistas, estas y otras declaraciones picantes del candidato republicano despertaría un incremento en la participación de latinos en las elecciones. Ha sido una campaña donde ha habido una desconexión de los partidos políticos tradicionales con las demandas más cercanas que tienen los ciudadanos. Usted ve inclusive en los debates, los candidatos no se están centrando en las demandas ciudadanas, sino en debate entre ellos, si unos correos electrónicos se filtraron, pero no sobre las prioridades. Y eso lo que ha hecho es generar una desconexión de los candidatos con respecto a los ciudadanos. El otro aspecto también importante es que es una campaña relativamente corta, aunque ya es un tema que se viene hablando desde hace tiempo, la campaña misma ha sido corta. Entonces eso también ha concentrado muchísimo más esa discusión y tenemos dos perfiles muy distintos. Los candidatos han estado más a prueba de error y ataque más que de propuestas del plan de gobierno. Los medios de comunicación más importantes de Estados Unidos han dedicado sus portadas a situaciones filtradas donde Donald Trump se refiere vulgarmente a las mujeres, mientras que el candidato ataca a Hillary Clinton por situaciones amorosas de su pareja, el expresidente Bill Clinton. En lo que concuerdan los analistas es en que a ambos candidatos les ha sido difícil ganar votantes, pese a los ataques por desvirtuarse el uno al otro. Don Marco Méndez, analista y profesor de la Universidad Nacional, veíamos una información sobre los escándalos y ataques que han marcado esta campaña electoral entre Donald Trump y Hillary Clinton. ¿A qué se pudo haber debido estos ataques y que se haya dirigido la campaña por ese sentido?
Bueno, esta campaña electoral en Estados Unidos es atípica en ese sentido. Si uno revisa la campaña electoral entre Mitt Romney y Barack Obama en el 2012, si bien es cierto, hubieron temas que fueron escandalosos, como por ejemplo el tema de Libia, fue una campaña más centrada en ideas. El tema de la reforma migratoria, por ejemplo, fue un tema que estuvo siempre en la palestra. Estas elecciones se han caracterizado no solamente por tener candidatos con muy poca popularidad, sino que además el debate público ha sido un debate muy limitado. No se ha centrado en las ideas de los candidatos ni en sus propuestas, sino básicamente han sido ataques que ha llevado uno y otro. Fundamentalmente esto beneficia a Donald Trump, porque Donald Trump es un producto cultural de sentimiento que hay en Estados Unidos, de desafección con lo que se considera la política tradicional. Él lo que ha apelado con su discurso es a sentimientos, a valores que supuestamente son base de la identidad estadounidense, y muchas de estas ideas son incluso basadas en estereotipos o información que ni siquiera es correcta. Sin embargo, esto le ha permitido a él catalizar un electorado, por lo tanto su propuesta en realidad no tiene que ver con la realidad de Estados Unidos, sino con una visión particular de su mundo. Por ejemplo, el ataque a la población latina, el ataque a las mujeres, muy crítico, el ataque a la población musulmana, han sido temas que han estado en la agenda. Hillary Clinton, por su parte, ha entrado en este juego en buena medida, y además ella se ha prestado porque, además de que ha sido una candidata que ha sido cuestionada por manejos cuando fue secretaria de Estado, porque se habla mucho del tiempo que Hillary Clinton estuvo como secretaria, pero durante ese plazo que ella estuvo hubieron hechos críticos en Estados Unidos. Por ejemplo, la invasión a Libia fue algo muy criticado a nivel internacional. Su manejo de las redes privadas fue algo muy cuestionado, porque durante la primera administración de Barack Obama, recordemos que fue cuando se desató toda la crisis de los Wikileaks, de las grandes filtraciones, y durante ese periodo incluso se denunciaba que Estados Unidos favorecía el espionaje de algunos líderes mundiales, mientras que Hillary Clinton era secretaria de Estado. Entonces esto ha permitido que para Donald Trump esas críticas personales a Hillary Clinton llamen la atención y evadan el debate público. Estados Unidos es un país que tiene grandes retos, tanto en la política doméstica como en la política externa, pero esta forma de Donald Trump de evidenciar una identidad política diferente para un sector de la población le ha permitido evadir ese debate, lo cual es perjudicial para Hillary Clinton. Marco, ¿por qué entonces sorprende algunos resultados en Florida, por ejemplo, donde hay gran cantidad de latinos con una ventaja hacia Donald Trump? Sí estás mencionando que hubo unos ataques y críticas también a ese tipo de población. Sí, es correcto. En realidad, Florida es un estado que siempre es disputado. Recordemos que en el año 2000, por ejemplo, el candidato Al Gore perdió por una suma mínima de votos, y eso llevó a Bush a la presidencia. Igual en los siguientes años siempre ha sido Florida un estado ampliamente debatido, y una base electoral que tiene el Partido Republicano dentro de la parte latina han sido usualmente los cubanos estadounidenses, cubanoamericanos que se llaman. Si bien ha habido una transición con respecto a los jóvenes, con las personas de mayor edad, lo cierto es que es un debate, es un estado disputado, incluso a nivel de ese tipo de población en este momento. Muy bien, Julieta, continuamos con más información. Gracias, Fernando. Vamos de inmediato a ver nuevamente el mapa y actualización de los datos de cómo va esta votación, cómo va esta elección. Lo tenemos en pantalla precisamente. No cambia mucho. Bueno, estados del centro de los Estados Unidos mantienen la tendencia republicana hacia Donald Trump. Podemos mencionar estados como Iowa, que estaría definiéndose importante cantidad de votos por ejemplo, en Ohio 20, que estaría siendo para Donald Trump, 20 votos electorales para Donald Trump, un poco hacia la derecha, el estado de Ohio. Los del centro, como ustedes pueden ver en pantalla, como ya hemos mencionado, Texas, Oklahoma, Kansas, estados que los estaría ganando Donald Trump, y se mantiene Nuevo México, Colorado, también para Hillary Clinton. Minnesota estaría siendo ganado por Hillary Clinton, un poco en la parte superior del mapa que usted ve en pantalla, en el estado azul, un poco del centro hacia la derecha, un poco lo puede usted observar. Minnesota sería de Hillary Clinton, igual Illinois. En este momento, don Alejandro, sigue manteniendo ventaja Donald Trump.
Sí, ha estado, digamos, sólidamente en estados históricamente republicanos, y algunos de los que estaba en la pelea los ha ido, digamos, que logrando. Vemos el tema de Ohio, inclusive Illinois, que se planteaban como opciones de pelea, en este momento han estado a favor de Trump, aunque en varios de estos estados los resultados son muy cerrados. Así es, estaríamos esperando California con 55 votos electorales, Washington, de los que quedan todavía en esta parte del mapa, en la pantalla izquierda de su televisor, serían estados importantes y donde Hillary Clinton estaría esperando sobrepasar a Donald Trump. Bueno, California, digamos, ahí es vital para Hillary Clinton, y Washington también. Colorado lo ha podido consolidar, igual que Nuevo México. Esas son, digamos, un aliento dentro un poco de esa pelea de los estados bisagra del que hablábamos, pero sin duda alguna en este panorama Clinton depende absolutamente de los resultados en California, no solo para cortar, sino inclusive para poder rebasar. Pero todavía, como le digo, hay algunos estados que está por verse. Sin embargo, muchos de los que veíamos, digamos, en un color más tenue, ya se han ido consolidando, lo cual quiere decir que se consolida el Partido Republicano. Florida, que en el mapa está ubicado un poco hacia la derecha de su pantalla, en la parte inferior. Florida, podríamos decir que ya está definido para los republicanos. Mire, la diferencia anda por alrededor de un 1% y queda un 5% todavía por escrutar. Pero, digamos, ha habido una constante, eso es algo importante, ha habido una constante en términos de los resultados. No ha estado el Partido Demócrata, digamos, adelante. Entonces esa tendencia es una tendencia que se ha mantenido. Los votos electorales, como mencionábamos, lo observa también usted en la barra inferior de su pantalla, 150 para Donald Trump en este momento, 109 para Hillary Clinton. Faltan estados importantes, como lo mencionábamos, como California, y bueno, podría cambiar en cuestión de minutos. Se conocerá alrededor de las 10, 11 de la noche, podríamos decir, hora de Costa Rica, resultados ya prácticamente definitivos. Sí, ya ahí tendremos, digamos, una claridad bastante cercana de esa diferencia entre ellos, inclusive dentro de los estados y a nivel general. Y aquí hay otro elemento también que había que sumar a esto, fue la polémica generada en las últimas 2 semanas alrededor de las investigaciones del FBI sobre la figura de Clinton, que le afectó drásticamente en el cierre de la campaña, y aunque el domingo el FBI cerró esa investigación diciendo que no había elementos, digamos, probatorios para continuar la investigación, sin duda alguna, los 2 momentos donde más cerrado fueron las encuestas era precisamente cuando el FBI estaba investigando. Ese es un tema también importante porque es uno de los elementos que todavía no tendremos del todo claro qué tanto pudo haber afectado, o si finalmente en las últimas 36 horas permitió de parte de los demócratas una recuperación. 270 votos electorales, don Alejandro, se ocupa a Hillary Clinton o Donald Trump para ser presidente de los Estados Unidos. Trump en este momento parece un poco más cerca, al menos en este instante, en este momento en la transmisión. Hillary le está faltando bastantes votos. Si no llegan a los 270 votos, o bien empate, será la Cámara de Representantes quien elija al presidente de los Estados Unidos. Solo una vez ha ocurrido eso en la historia norteamericana, que queden empatados en términos de los votos electorales y que tengan que ser la Cámara Baja, lo cual sería una enorme desventaja para los demócratas, porque la Cámara Baja ya se tiene un indicador bastante cercano sobre que serían los republicanos los que se harían con el triunfo. Así que, digamos, para los demócratas esa instancia no es una opción, tienen que cerrar en términos de la elección, digamos, frecuente, que ha sido por los votos electorales hasta ahora. Y un elemento quizás interesante también de sumar es el tema de que continúa bastante empatados los resultados a nivel del Senado, y eso es vital para cualquiera que gane. Así es, don Alejandro, incluso, bueno, si no
no obtienen los 270 votos, bueno, como mencionábamos, lo elegiría la Cámara de Representantes y el vicepresidente lo elegiría el Senado. Si me corrige si no es así, entonces la Cámara de Representantes elegiría al presidente y el vicepresidente el Senado. Exacto, esa sería un poco la disyuntiva, y por lo general también veamos que es frecuente que una cámara esté en manos de un partido y la otra en la otra. Sin embargo, el que las dos pudieran estar digamos a favor, digamos, de uno u otro partido, dependiendo de si coincide con el que gane la presidencia, podría hacerle mucho más fáciles las cosas al presidente, o todo lo contrario, mucho más complicado. Volvemos a repasar la gráfica anterior, el resultado de del mapa, o bien de los estados hasta este momento. Mencionábamos que el centro del país, los estados del centro del país se mantienen con tendencia republicana, los que usted ve de color rojo, y los de color azul con tendencia demócrata hasta este momento, es decir, para Hillary Clinton. Estados importantes por definir: California, Arizona, del lado izquierdo de su pantalla, Washington también, Colorado, bueno, usted ya lo tiene en pantalla, sería de Hillary Clinton, así como Nuevo México. Fernando Brenes, con información. Adelante, Fernando. En este momento me encuentro con don Gerald Solano, quien es analista en temas políticos, también profesor. ¿Cuál sería la situación que podría revertir los resultados que tenemos de momento? Bueno, todavía faltan los resultados de toda la costa oeste de los Estados Unidos, incluido el caso de California, que sumaría 55 votos electorales a la senadora Clinton. La costa oeste de los Estados Unidos, por tradición, ha sido demócrata, por lo que estos resultados podrían revertir justamente la elección. Sin embargo, también es interesante el caso de Florida que comentábamos, faltando un 5% del voto se le está otorgando a Donald Trump. Sin embargo, hay una serie de distritos claves en Florida que podrían tender la balanza, dado que la diferencia es de un punto porcentual, aproximadamente menos de 100,000 votos. ¿Ese voto silencioso, incluido el voto latino? Sí, por supuesto. Estos distritos que faltan de contabilizar en ese 5% son característicos de voto latino, muchos de ellos que anticiparon el voto y que podríamos estar esperando que se revierta en el caso de Florida. Sin embargo, es importante resaltar que el perder Florida no significa la derrota de la senadora Clinton. Todavía hay estados en costa oeste que pueden sumar votos electorales. Don Gerald, de momento esto es para la elección del presidente o presidenta de los Estados Unidos, pero ¿cómo estaría conformado o cómo quedaría de momento, cómo van esas cifras, los porcentajes de la Cámara de Representantes, conocida como la Cámara Baja, o el Senado, conocido como la Cámara Alta? En este momento el Senado lo tiene los partidos republicanos, 44 senadores aproximadamente, y en el caso de la Cámara de Representantes también lo estaría ganando el Partido Republicano. Sin embargo, en términos generales de la elección, según varios medios estadounidenses, tenemos apenas el 47% de los resultados, lo cual todavía podría revertirse con la contabilidad de los siguientes votos. Por los estados que hacen falta, es mucho la cantidad de votos electorales que hay acumulados, que de momento pues estamos un poco lejos de obtener esos resultados. Sí, totalmente. Según la última lectura que observaba, teníamos 150 votos electorales para Donald Trump y 109 para la senadora Clinton, todavía muy lejos de los 270 que se requieren para ser presidente de los Estados Unidos. Perfecto, muchas gracias. Mucho gusto. Julieta, usted tiene más información. Gracias, Fernando. Así es, comentaba con Alejandro Barahona mientras daba su intervención, que prácticamente Florida está definido, e igual Ohio, estados prácticamente republicanos. Sí, en estos últimos 2 minutos ya la diferencia es de 1%, pero contabilizado el 99% de las medias, así que Florida ya se da sin duda alguna como republicano, igual que Texas. Son estados que ya, digamos, tienen un margen, digamos, bastante abultado a favor de los republicanos, y, digamos, 2 elementos interesantes. Arkansas, de donde fue gobernador el expresidente Clinton, lo ganan los republicanos. Vermont, de donde viene Bernie Sanders, es ganado por los demócratas. Y Nueva York, de donde los 2 candidatos, digamos, han centrado buena parte de su vida política,
como empresario y como senadores respectivamente, lo ganan los demócratas. Entonces es interesante un poco esos resultados también que, digamos, son representativos y notas curiosas, ¿verdad? En este momento Arizona arranca también como republicano, entonces es un tema al que hay que prestarle atención porque Arizona son alrededor de 10 votos electorales que por supuesto ayudan, y en términos generales hay un indicador que le está dando una ventaja a Donald Trump. Sí, ese caso de Arizona, interesante, don Alejandro, así como también lo hemos dicho de Florida, que estaría siendo como sorpresa, podríamos decir, Florida, con respecto a otras elecciones pasadas. Ya hablábamos un poco de la razón del por qué, pero sería sorpresa, una de las sorpresas o la sorpresa de esta elección. Bueno, en Florida hay un elemento que no habíamos incorporado al análisis, y también es la decisión del gobierno federal de establecer nuevamente relaciones diplomáticas con Cuba, y recordemos que buena parte de la comunidad cubana en la Florida es exiliada, entonces no es muy amiga de esta decisión de parte del gobierno federal. Inclusive hace pocas semanas también Estados Unidos se abstuvo en Naciones Unidas de volver a votar a favor del embargo, con lo cual también podría haber pesado esa decisión en las elecciones en la Florida. Y en Arizona recordemos también que es un estado fronterizo con México, de los estados que, digamos, recibe mayor cantidad de inmigrantes, igual que Texas y California. Entonces también podría ser un tema que esté pesando digamos, posición de Donald Trump a favor de, digamos, regular mucho más el ingreso de inmigración ilegal a esos estados sureños. ¿Podría estar perjudicando o beneficiando tanto a Hillary Clinton como a Donald Trump esos votos que cuando uno ingresa al estado en específico para ver los condados, don Alejandro, ha obtenido, por ejemplo, Gary Johnson del Partido Libertario, que cuando uno analiza por estado ya en detalle tiene algún porcentaje? ¿Podría estar afectando eso para un lado o para el otro, tanto Donald Trump como Hillary Clinton? Bueno, inclusive hasta los candidatos, digamos, que no están siendo monitoreados en estas elecciones, que son, además de Donald Trump y Clinton, dos más, que efectivamente podrían estar, digamos, afectando en estados donde hay un margen muy cerrado de elección a favor de uno u otro. Sin embargo, eso, digamos, todavía está por verse. En donde han habido elecciones cerradas podría estar contando, pero en aquellos estados donde hay diferencias importantes no lo creo. Perfecto, Alejandro Barahona, analista internacional. Seguimos transmitiéndoles en vivo desde el Hotel Real Intercontinental en Escazú. Hay más datos de actualización nueva de cómo va esta votación, pero lo veremos después de la pausa. Muchas recetas, muchas técnicas al horno, a la parrilla, en la sartén. Lo importante es la pasión, el amor, el sabor con que lo hacemos. Nuestros invitados vienen del deporte, de la música, de la cultura, de la política. Tenemos gente sabrosa, costarricense y extranjera que va a compartir con ustedes todos los viernes a partir de las 8 de la noche las recetas que yo les preparo. Aquí los esperamos. Te invita Banco Popular. Cantinflas entra como botones a uno de los hoteles más importantes de la ciudad. ¿Hay lugar en el hotel? Yo creo que sí hay. Nada más que este hotel es retecaro. Que una tacita de café, $2.50. ¿Qué pide usted, café con leche? No hay leche, porque toda cortada. Entonces, los problemas estarán a la orden del día. Gran Hotel, el domingo 13 de noviembre a las 4 de la tarde por Canal 13.
Hola, ¿qué tal? Algunos animalitos se han convertido en visitantes frecuentes de los centros de recreación, pero también de nuestros residenciales. Una relación que debería ser positiva entre seres humanos y vida silvestre, pero que se está manejando de manera inadecuada y está generando algunos problemas que se deben abordar. De eso vamos a hablar esta semana en Una Mirada, aquí en Canal 13, el martes a las 9 de la noche. Acompáñenos. Cada día los vehículos se fabrican con mejores tecnologías, mecanismos más complejos, máquinas más precisas, ingeniería más exigente. Estos motores demandan combustibles de calidad para su óptimo funcionamiento. Pero hay algo más importante que el motor: las personas y el ambiente. Costa Rica cumple normas muy exigentes para garantizar la calidad de los combustibles, con el compromiso de controlar las emisiones por un aire más limpio. Seguridad energética para Costa Rica. Seguimos en vivo desde el Hotel Real Intercontinental en Escazú, llevándole a ustedes esta transmisión especial de Canal 13 con motivo de las elecciones de los Estados Unidos. Como lo decíamos antes de la pausa, hay ya una nueva actualización de cómo va la votación en los Estados Unidos por estado y mencionar importante en esta nueva actualización el estado de Arizona, don Alejandro. Arizona que suma 10 votos electorales por el momento para Donald Trump. Arizona, republicano, o ha variado con respecto a otras elecciones. No, Arizona tiene un comportamiento históricamente más cercano a los republicanos y ha sido un estado que ha consolidado a favor más de los republicanos por las posiciones, anti-inmigración de algunos de sus líderes locales, que han coincidido precisamente con el discurso de Donald Trump, ¿verdad? Entonces ahí podríamos explicar un poquito el comportamiento de Arizona, que son 10 votos electorales, pero es una realidad interesante en comparación a Nuevo México, que también es un estado que está en una situación en la que recibe mucha inmigración, pero recordemos que a diferencia de Nuevo México, Arizona está más cercano a California, entonces comparte una frontera más extensa, y a veces es, menos cuidada que la de California, que ha sido de los lugares donde, mayor ingreso tiene la inmigración, especialmente proveniente de mexicanos. ¿Tiene importante cantidad de latinos entonces, don Alejandro? Sí, es una de las zonas donde se ha consolidado una población latina, tanto que vive como de paso. Entonces Arizona tiene esa característica también que lo hace interesante. Arizona lo observamos en pantalla en el mapa, usted lo puede observar en la parte inferior de su pantalla, al lado izquierdo. Ahí se encuentra Arizona, que otorga 10 votos electorales y por el momento sería para Donald Trump. También observa en pantalla los votos electorales hasta el momento que acumula cada candidato, Donald Trump y Hillary Clinton. Fernando Brenes con información. Bien, en este momento me encuentro con Marilyn Schultz, quien es agregada cultural, y ella nos va a contar cómo fue ese proceso del voto que usted emitió desde aquí. Claro, bueno, yo soy de California, en mi condado, porque depende del condado en donde vive en California, pero por ejemplo, mi condado me envió un boleta, ¿se dice? Boleta, por correo electrónico, yo lo imprimí, hice mi voto y lo envié por fax, pero también tuve la opción de mandarlo por correo. ¿Desde hace cuánto se habilitó eso? Ya tengo, 3 semanas que lo envié por fax y después de que ellos lo reciben, me envían un correo electrónico para confirmar que sí recibieron mi voto. En este caso, ¿tienen un tiempo los que están fuera de Estados Unidos para emitir este voto, o incluso el tiempo vencía hoy o días atrás? El tiempo vencía hoy. Hay también lo que dicen early voting, o es votar temprano. Y depende del estado de donde usted vota, los requisitos son diferentes. Pero realmente, si si yo estuviera en California, tuviera hasta el minuto que cierre la urna. Si yo estoy en fila para votar a las
8 de la noche y cierra a las 8, me tienen que dejar votar, porque yo ya estaba en fila para votar. Entonces es algo que tomamos muy en serio, de dar la oportunidad de participar. ¿Cómo ha visto usted, porque se reportan gran cantidad de filas también para la votación, es decir, como que ha habido una mayor participación para esta elección? ¡Qué emoción! Me alegra saber eso porque quiere decir que al americano ciudadano le importa, o sea, quién va a ser el presidente, pero no solo el presidente de los Estados Unidos o presidenta, pero también al nivel local. ¿Quién va a ser el senador que va a representar el estado, de la Cámara de Representantes, las iniciativas a nivel local? O sea, no solo es del presidente, pero muchas otras decisiones que tiene que hacer el votante hoy, o que ya hicieron. Principalmente el Partido Republicano o el Partido Demócrata son las principales fuerzas. Sí, bueno, en esta elección vemos que los dos principales candidatos son de esos dos partidos, pero también vemos candidatos de otros partidos que están recibiendo votos en la minoría, pero sin embargo están recibiendo votos. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Julieta, continúo con usted que tiene más información. Gracias, Fernando. Así es como lo mencionábamos en esa entrevista, importante el voto anticipado, don Alejandro, que se habilitó desde hace bastantes días y que incluso permitió, por ejemplo, al presidente Barack Obama votar hace algunos días en Chicago, en Illinois, donde él está registrado para votar. El voto electrónico también, que permitió ese voto anticipado, al menos el fin de semana ya se había contabilizado que al menos un 30% de la población inscrita para votar ya lo había hecho mediante ese sistema. Inclusive ese porcentaje del fin de semana para acá aumentó a un 36% ayer, hoy 38% y se estima que podría llegar a alcanzar el 40%. Eso podríamos también relacionarlo, dependiendo a qué momento se votó también, el efecto en la inclinación hacia uno o hacia otro, digo, a partir también de las investigaciones que mencionábamos hace unos minutos atrás, del FBI, etcétera. Entonces, hay elementos interesantes, pero sin duda alguna ha sido la campaña con mayor cantidad de votos, digamos, que se han adelantado al día regular de elección, que quizás es un dato histórico curioso. El que sea un martes se debía precisamente a que cuando se estableció allá por 1835, si yo no mal recuerdo, era después de las cosechas que se daban, eran estados agrícolas, y después del domingo, que era un día de descanso, para dejar un lunes de poderse movilizar y poder ejercer el voto los martes. Obviamente esa realidad queda totalmente desfasada hoy día, que inclusive hasta, como usted bien señalaba, electrónicamente se puede votar. Así es, un voto anticipado que no le gustó mucho a Donald Trump, de paso, y criticó ese voto anticipado porque se mencionaba, don Alejandro, que ese voto anticipado favoreció a Hillary Clinton. Bueno, es un poco prematuro para confirmarlo, pero digamos que hay evidencia que pudiera indicar bien lo que usted está señalando, y por eso también es todo un reto el tema de contabilizar este voto, porque este voto, aunque se hace también de manera electrónica, requiere ser corroborado con el recibo de un formulario, digamos, en el estado, inclusive en el distrito donde corresponde votar. Entonces, por eso es que tendremos que esperar un poquito para poder efectivamente, digamos, ser absolutamente categóricos en decir que efectivamente favoreció a Hillary Clinton. Pero pareciera que así fue, con otro elemento interesante, es que eso demostró que no había que esperar hasta el día de las elecciones para ejercer el voto y que no interrumpiera también la jornada laboral, debido a que es un día entre semana. Así es, don Alejandro, y como les hacíamos la reseña, Obama, por ese voto anticipado que se permite en la mayoría de los estados en Estados Unidos, pudo votar hace algunos días, como mencionábamos en el estado de Chicago, precisamente lo registró en sus redes sociales, el momento en que hizo su voto hace algunos días en Chicago. Voté temprano hoy,
asegúrese usted también de hacerlo, Obama decía en las redes sociales cuando registró su voto. También votaron, bueno, no con un voto anticipado, pero sí votaron el día de hoy Hillary Clinton, por supuesto, y Donald Trump. Lo hicieron en Nueva York, ambos, Hillary Clinton y Donald Trump. Se presentó una situación particular, por ejemplo, con Donald Trump, don Alejandro. Ahí vemos precisamente cuando Hillary Clinton registró en sus redes sociales su voto en Nueva York, donde ella precisamente reside, y Donald Trump también emitió su voto junto a su esposa, Melania Trump, en horas tempranas, y esa foto precisamente sirvió para un poco la broma y, bueno, algunos comentarios en redes sociales mientras votaba Donald Trump junto a su esposa Melania Trump. Parte de lo que se registró el día de hoy, el día de las elecciones en los Estados Unidos, y que hemos estado llevándoles a lo largo del día y durante las ediciones de RTN Noticias. Faltaría poco para conocer estados como California, don Alejandro, que estarían muchos a la espera de ese resultado. Bueno, al menos Hillary Clinton. Eso esperamos. Déjenme nada más agregar un elemento también interesante, es el voto de los hombres y mujeres que forman parte de las diferentes áreas del ejército norteamericano, que están replegados alrededor del mundo, que también ejercen el voto y que por lo general tienen un peso importante a favor de los republicanos. Entonces también es un elemento, digamos, a incorporar dentro del análisis. Y efectivamente, aunque esperamos el dato de California, hay ya una cierta tendencia en donde, aún sumando California, en este momento sería Donald Trump el ganador. Entonces, digamos que dependiendo de lo que suceda con los otros estados y conforme se confirmen los estados que todavía están en disputa, pareciera que no le alcanzaría a Hillary Clinton. Es un poco prematuro todavía para sostenerlo, pero vea que ya la diferencia inclusive está por encima de lo que California podría representar. Entonces requeriría una combinación de Washington con California para poder, digamos, empatar y apenas rebasar, con lo cual los demás estados entran en un juego importante dentro de este balance que estamos haciendo. Precisamente vamos a ver la más reciente actualización de cómo están los estados en este momento. Como mencionaba Alejandro Barahona, analista internacional, hay una tendencia más hacia favorecer el voto a Donald Trump, o al menos los estados, y usted también lo observa en pantalla con la barra de los votos electorales que llevarían en este momento cada candidato: 168 Donald Trump, 122 Hillary Clinton. En este momento, ¿alcanzará los 270 votos? ¿Logrará alguno de los 270 votos? Tienen que, ¿verdad? Además, no pareciera que la elección está tan disputada para que efectivamente llegase a estar empatada. Pero sin duda podríamos afirmar que esas diferencias tienden a consolidarse según vamos viendo el avance de los datos. Bien, al ser las 9:30 de la noche, hora de nuestro país, como hemos estado informándoles de la actualización de los resultados de las elecciones en Estados Unidos, y como usted también lo observa en esa barra que tenemos en la parte inferior de su pantalla, Donald Trump en este momento tiene 168 votos electorales y Hillary Clinton 122, a la espera entonces en este momento principalmente Hillary Clinton del estado de California, que podría sumarle 55 votos electorales a su intención de ser presidenta de los Estados Unidos. Debe haber un poco de preocupación en este momento en Hillary Clinton. Mire, claro que sí, si los mercados a nivel internacional están inquietos por estos resultados preliminares, ya hay algunas noticias de algunos medios que así lo confirman. Imagínense, en las tiendas de Hillary Clinton efectivamente ya debe de haber cierta tensión y efectivamente debe de estar muy bien pulidos ambos discursos en términos de un cierre. Sumémosle un poquito también a eso estos otros votos, además de Washington y California, los demás votos son votos bastante digamos cortos, 3, 4, 5 votos electorales por estado. Entonces por eso la concentración, la atención se vuelve hacia California y Washington en este momento, para ver si efectivamente Hillary puede acercarse a Trump.
si Washington efectivamente no lo ganan los demócratas y no hay un cambio en las proyecciones que estamos viendo, Hillary estaría quedando, digamos, por debajo de Trump en estos resultados. Bien, estamos transmitiendo en vivo desde el Hotel Real Intercontinental en Escazú con motivo de estas elecciones en los Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa comercial más, ya venimos. Un espectáculo que reúne distintos ritmos y bellas coreografías. ¿Bailamos o qué? Del conocido grupo de baile Merecumbe. El domingo 13 de noviembre a las 2:30 de la tarde en Canal 13. Me está llamando. Teletón, 2 y 3 de diciembre. Está en tus manos. Manuel ama jugar fútbol con sus amigos en su pequeño pueblo colombiano, pero su única bola cae en un campo minado y deben pensar cómo recuperarla. Hágale poca luz, hágale. Usted puede, poca luz. Los colores de la montaña. Vamos, Rayito, está listo. Vamos a rescatarme, Alon, vamos. Vea este gran drama colombiano el domingo 13 de noviembre a las 10:30 de la noche por Canal 13. Elena, qué pena, yo espero no estarle incomodando mucho. Vea, son solo un par de días, de verdad. No te preocupes por eso. En este negocio en particular no se puede fallar, porque el error de uno podría causar la muerte del otro. Patrick, ¿qué hace acá? Vino a contarte un asunto muy serio. Sé que hay lugares donde capacitan personas para que cuiden de adultos mayores. Ese hombre manejaba gran parte de las operaciones. Sí, pero ya está muerto. Perdón, jefe, yo se lo juro que no sé qué Primero. pasó. Y segundo, aquí no se viene a pedir perdón. Continuamos con esta transmisión especial de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Me acompaña don Gerald Solano. ¿Qué pasaría en este caso que ninguno de los dos alcance los 270 votos electorales? Más sin embargo, hay una ventaja que estamos viendo en las dos cámaras de parte del Partido Republicano. Bueno, el sistema electoral estadounidense establece que en caso de que ninguno de los dos candidatos llegue a los 270 votos electorales, la Cámara de Representantes escoge al presidente y el Senado al vicepresidente. Si se mantiene la tendencia con mayoría republicana en ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos, Donald Trump y Mike Pence serían el presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. Don Gerald, avanza la noche, sin embargo, aún no salen datos sobre los votos que se podrían dar en un estado que consideran muy importante como lo es California. ¿De cuántos votos estaríamos hablando que se podrían sumar, que faltan por sumarse para hacer un análisis de si estarían alcanzando los 270? Bueno, en el caso particular de California sumaría 55 votos electorales, el estado de Washington sumaría 12 votos electorales. Estamos hablando de que toda la costa oeste, que los datos los empezaremos a recibir aproximadamente a las 10 de la noche, suman en total unos 80 votos electorales. Entonces, en este momento estaríamos hablando de unos 220 votos para la candidata Clinton, si se lograran sumar todos los votos electorales de la costa oeste. Por eso es que comentábamos que todavía no es claro el panorama para poder declarar una tendencia ganadora de Donald Trump. Hay estados todavía claves que suman muchos votos. Pensilvania todavía no se ha otorgado y suma 20 votos electorales. Entonces, en este momento todavía no hay nada dicho.
Don Gerald, ¿cuánto influye un gane de la demócrata o un gane del republicano para nuestro país? Bueno, en el caso de Hillary Clinton, sí, es muy probable que se mantenga una política exterior similar a la del presidente Barack Obama en términos de inversión, en términos de tratados de comercio exterior, cooperación y lucha contra el narcotráfico. Es importante recordar que nuestro mercado principalmente recibe turistas de los Estados Unidos, recibimos inversión de los Estados Unidos mayoritariamente, por lo que un gane de la candidata demócrata sería una continuidad en el flujo de inversión y de comercio que tenemos hasta el momento. La llegada de Donald Trump podría significar un cambio importante. El candidato republicano ha manifestado en varias ocasiones la necesidad de renegociar el NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos y México, y eso nos daría a pensar que también es muy probable que se quiera renegociar el CAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, y ahí estaríamos incluidos nosotros, lo cual podría cambiar las condiciones de acceso para nuestras exportaciones en el mercado estadounidense. Mucho de esto también estaría apoyado por el Senado y por la Cámara de Representantes o la Cámara Baja, que en este caso entonces cada candidato encontraría, de manera de ser electo, encontraría el apoyo o no lo tendría para esta situación. Claro, de mantenerse la tendencia de mayoría republicana le facilitaría las renegociaciones al candidato republicano, a Donald Trump. En caso de que se mantenga la tendencia de mayoría republicana en el Senado y en el Congreso, pero con Hillary Clinton a la cabeza, también eso podría dificultar el desarrollo de su agenda en temas que no necesariamente se compartan con los republicanos. Perfecto, muchas gracias. Mucho gusto. Julieta, continuamos con usted en el set principal. Gracias, Fernando. Actualizamos en este momento nuevamente, Alejandro, los datos, los resultados hasta este momento en las elecciones de los Estados Unidos y también los votos electorales. Clinton sube un poco en este momento, 131 votos electorales, y Donald Trump 168. Ya casi vamos a ver en pantalla también el mapa, ahí lo tenemos precisamente. Novedad, pues Idaho sería republicano. Minnesota, como ya lo habíamos hablado, Wyoming, estados que estarían siendo republicanos, pero que suman no tan importante cantidad de votos electorales. Sí, en realidad son estados pequeños, digamos más norteños, con digamos votos electorales 3, 4 votos que siempre suman, pero que no cambian la tendencia que hemos visto, ¿verdad? Sin embargo, veamos que la diferencia entre ambos se recortó. Andaba por 54, ahora anda en 30 y pico, ¿verdad? Esto se ha dado por la confirmación de varios de los estados que ya, donde ya las brechas y la cantidad, digamos, de votos escrutados ya digamos, consolidan los resultados. Todavía hay 2, 3 estados que podrían cambiar de un color a otro y son estados con algún peso relativo. Digamos pero son elementos que sin duda alguna generan digamos ingredientes, un poco de tensión o de presión, especialmente a las filas demócratas, pero en el cual prácticamente deja el resultado final dependiendo de qué pasa en California. Como vemos en el mapa, don Alejandro, y lo que mencionábamos recientemente, el estado de Idaho, 4 votos electorales se le sumarían a Donald Trump. Idaho lo tiene usted en su pantalla en el mapa, en la parte izquierda superior, al igual que estados como Montana y Wyoming, que suman 3 votos, 4 votos como lo máximo y que estarían siendo republicanos. Como mencionábamos, Hillary Clinton habría incrementado ese número de votos electorales. En este momento, si se diera a conocer California y fuera demócrata, Hillary Clinton superaría a Donald Trump. Sí, fíjese que estaba revisando algún dato, inclusive de las posibilidades generales a partir de estos datos parciales. Y aún así los resultados están favoreciendo a Trump en casi un 80%, para que veamos un poco esa tendencia. No es absoluta, pero está bastante clara, digamos, esa tendencia de este momento. Bien, al ser las 9:43 de esta noche, usted tiene en pantalla el mapa del resultado de los estados en este momento. Color rojo, los estados que estaría ganando Donald Trump por el Partido Republicano, y los de color azul,
Hillary Clinton, los que estaría llevando la mayoría del voto Hillary Clinton, y la barra que tiene en su pantalla en la parte inferior, los votos electorales, 168 Donald Trump y 131 Hillary Clinton. Alguno de los dos necesita 270 votos para ser electo presidente, el próximo presidente de los Estados Unidos. Como mencionábamos al inicio, don Alejandro, estados que en el mapa en ese momento se ven pequeños a nivel de extensión, tienen importante cantidad de votos electorales por conforme a su población, a su número de habitantes, y tal vez para aclarar nuevamente y para que las personas no se confundan o se hagan un criterio aparte de lo que están viendo. Sí, no se dejen llevar por el color necesariamente, especialmente, recordemos que Estados Unidos fue colonizado precisamente de la costa este, lado derecho del mapa que ustedes están viendo, hacia el interior del país. Por eso es que los primeros estados eran estados muy pequeños y son los que no solamente han concentrado población, es donde están las ciudades más pobladas de Estados Unidos. Entonces eso inclina la balanza en términos de estados cuya extensión territorial es limitada pero con alta concentración de población. El caso, por ejemplo, de Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, son, digamos, ciudades que tienen mucho peso en términos de esos porcentajes que tal vez por los colores no se aprecia, pero explican esa diferencia en este momento, digamos, entre ambos candidatos. Todavía fíjese que ninguno de los dos le faltan 100 votos electorales todavía para poder llegar a esa meta y todavía están un tanto lejos, pero ya empezamos a poder identificar esas tendencias en términos de uno u otro candidato o candidata. Durante las elecciones en los Estados Unidos, históricamente, podemos hacer alguna reseña, don Alejandro. ¿Cuáles estados por lo general dan el gane a un presidente de los Estados Unidos? ¿Esos que acumulan mayor población o alguno en específico dan ese gane al presidente de los Estados Unidos? Bueno, los estados bisagra que estábamos hablando son estados importantes. Ahí está Ohio, que ya lo tenemos con una clara tendencia republicano. Florida también es uno de esos estados. Nuevo México, teníamos también New Hampshire como parte de esos estados. Nuevo México, Virginia es parte un poco de esos estados que han inclinado la balanza porque los demás estados han tenido una tendencia histórica. Entonces, digamos, no se desmarcan, pueden haber sorpresas, pero por lo general se mantiene, digamos, esa tendencia. Y digamos que esos estados bisagras se inclinan mucho también a partir del cansancio que puede implicar el desgaste de estar en el poder, o más bien el partido que aspira a llegar al poder. Eso también inclina mucho la balanza entre uno y otro, además de los temas que en este caso han calado, como es el tema de trabajo, ¿verdad? Especialmente dentro de los estados más industrializados, que han visto migrar mucha de su industria a otras regiones del mundo, el caso por ejemplo de México, de China, pero también Filipinas, Singapur. Entonces es parte también de la discusión que se ha tenido en términos de cómo lograr generar ese empleo. Y recordemos un tema, digamos, importante, esta elección es vital, porque estamos hablando de la economía más importante del mundo y uno de los países que mayor influencia política y militar tiene alrededor del orbe. Don Alejandro, vamos a hacer un repaso rápidamente de cómo está conformado el Senado de la Cámara de Representantes actualmente en los Estados Unidos, y también para cerrar vamos a hablar un poco del presidente Barack Obama, del presidente saliente Barack Obama. Vamos a ver en pantalla lo que le mencionaba precisamente de cómo está actualmente, no cómo quedaría. Eso todavía no se conoce, aunque ya hemos hablado de cómo están las proyecciones en ese momento, de cómo está actualmente la Cámara de Representantes y el Senado, controlada por los republicanos. Eso es una proporción de cómo está la Cámara de Representantes actualmente, con mayoría republicana, 246 republicanos, que precisamente hoy también se eligen dichos cargos, y 188 demócratas. Vemos también de inmediato la composición del Senado de los Estados Unidos. Recordemos que el Congreso de los Estados Unidos está compuesto por la Cámara de Representantes y el Senado. Actualmente el Senado
lo ve usted en pantalla, una proporción de cómo está distribuido el Senado, 44 demócratas, 54 republicanos, y podría mantener ese control, al menos en lo que usted mencionaba, el Partido Republicano, tanto del Senado como al menos de la Cámara de Representantes. Bueno, esa es un poco la proyección a nivel de Senado. Decíamos inicialmente que estaba bastante, digamos, empatado ese proceso. Sin embargo, ese empate no lograría quebrar la diferencia que tienen hoy día los republicanos en el Senado, y podría ser que esta tendencia se mantenga en el Senado. Digo, si no hay una votación importante a favor de los demócratas, los republicanos mantendrían el control, lo cual le complicaría a Hillary Clinton en caso de resultar ella ganadora, y le facilitaría mucho las cosas a Donald Trump. Lo interesante es que podrían estar quedando ambas cámaras también en manos republicanas, y eso por supuesto obligaría, si fuera Hillary Clinton, a entrar en una negociación muy importante con los republicanos, y en el caso de ser Trump no necesitaría de esa negociación por contar con ambas cámaras a su favor. Entonces, sin duda alguna, no solamente se trata de quién pueda ganar las elecciones, sino también de a quién se le pueda complicar más construir los acuerdos necesarios en términos de la gobernabilidad de Estados Unidos. Bien, y como indicábamos también, para hablar un poco del presidente saliente, de Barack Obama, que deja a su cargo 2 periodos presidenciales a cargo de una de las potencias del mundo, Estados Unidos. Barack Obama, 2 periodos consecutivos que asume Barack Obama, y que podría resentir los Estados Unidos en la salida de Barack Obama, don Alejandro. Ya casi vamos a ver parte un poco de los datos del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Bueno, sin duda alguna, Barack Obama ha sido un ícono en términos de los presidentes norteamericanos, no solamente por ser el primer afrodescendiente, sino también quizás, digamos, por sus orígenes familiares muy particulares que precisamente explican el valor de la inmigración en Estados Unidos, pero también porque ha renovado la generación de la política en Estados Unidos. Antes de Barack Obama, en general, los líderes de ambos partidos estaban, digamos, sus edades andaban por encima de los 60 años. Barack Obama viene a cambiar esto y a darle, digamos, un mayor espacio de integración a la generación que venía atrás, de la cual Barack Obama se ha vuelto, digamos, un ícono, pero también Barack Obama en términos de política exterior ha logrado balances interesantes. Lo digo especialmente por las experiencias previas de Estados Unidos metidos en otras latitudes, y donde Barack Obama trató de reducir esa permanencia, digamos, militar, y tratar de que fuera, digamos, con mayor participación de otros actores. No por nada en su momento también ganó el Premio Nobel de la Paz. Entonces, sin duda alguna, Obama ha hecho un cambio, y ha hecho también un cambio gracias a su familia, que no solamente, digamos, ha apoyado esa visión de renovación, sino que quizás, vea usted qué interesante, es una de las familias que menos escándalos ha generado mientras estaba en el poder. Y ese es un tema que ha generado certidumbre y estabilidad dentro de Estados Unidos. Obama, digamos, en ese sentido, también será probablemente muy bien recibido cuando deje su cargo en otros continentes, en otros países, a diferencia de su antecesor, que no es muy bienvenido en muchos lugares del mundo. Vemos en pantalla, aparte de, podríamos decir, los aspectos positivos, entre otros, ¿verdad?, que podríamos mencionar, don Alejandro, la reforma del sistema de salud, la economía. Asume los Estados Unidos en el 2009, después de la crisis, bajó el desempleo en 2 puntos porcentuales, tema de Cuba, por ejemplo, entre lo que podríamos destacar de Barack Obama. Bueno, mire, esto es parte del legado de Obama. Muy importante la reforma sanitaria, que recuerde usted, le demandó prácticamente 2-3 años de su primera administración. La reforma educativa sin duda ha sido importante en materia de política social, y sin duda el esfuerzo que se hizo no solo para tratar de sacar a Estados Unidos de la profunda crisis que la agobiaba, inclusive a nivel empresarial, es un tema que hay que reconocerle.
a tal punto que inclusive el índice de desempleo en Estados Unidos, podríamos decir que el empleo está en uno de sus mejores momentos. Entonces, curiosamente, aunque la preocupación en esta campaña es de empleo, Obama recibió una situación económica muy crítica y la está heredando en una situación, digamos, mucho mejor de cómo la recibió, con otro elemento también, y ha sido la imagen internacional de Estados Unidos ha mejorado mucho, precisamente por ese proceso de diálogo permanente con contrapartes internacionales. Fernando Brenes tiene más información acá desde el Hotel Real Intercontinental. Fernando. Bien, en este momento me encuentro con don Ronnie Monge, quien es diputado del Partido de Liberación Nacional y participa de esta actividad de la embajada. ¿Cómo ha visto usted de momento los resultados, que incluso estamos viendo ya reportes en términos monetarios internacionales? Bueno, desde mi punto, un saludo a todos los costarricenses que nos escuchan y nos ven. En primera instancia, decirle que inesperados, la verdad que yo esperaba que el pueblo norteamericano se portara de una manera más sensata, de acuerdo a los ofrecimientos de campaña del señor Trump, que básicamente buscan un nacionalismo que uno podría haber dicho que estaba superado en el tiempo, donde la armonía de las naciones que se ha venido buscando a través de la globalización era lo que debería privar. Sin embargo, los datos que revelan estos primeros resultados en los estados de Estados Unidos han marcado la devaluación más grande del peso mexicano en los últimos 5 o 10 años. Venía escuchando que Japón, que recién abre su bolsa, inmediatamente caen 2 puntos. Los mercados mundiales empiezan a tener temor de esas políticas económicas que el señor Trump ha anunciado ante estos primeros resultados. Perfecto, muchas gracias. Estamos para servirle y esperemos los últimos acontecimientos, a ver qué sucede con estas elecciones. Así es, estaremos pendientes. Julieta, usted tiene más información. Gracias, Fernando. Agradecerte precisamente su trabajo y participación el día de hoy en estas elecciones y en esta transmisión especial que le hemos llevado desde las 8 de la noche ininterrumpidamente. Y para irnos, para cerrar esta transmisión, vemos la última actualización, don Alejandro, de cómo va la votación, o bueno, cómo van los resultados hasta el momento. Sigue predominando, al menos en el color del mapa, el color republicano. Faltan estados esenciales importantes, atención, como California y Washington. El número de votos electorales da la ventaja en este momento, o por el momento, a Donald Trump, 168 votos electorales, y Clinton un poco más de 130 votos electorales. En cuestión de minutos podría cambiar, como lo mencionábamos, don Alejandro, porque falta California. Bueno, la diferencia en términos de votos electorales se vuelve a ampliar entre ambos. Vea que la diferencia ya básicamente es de 60, o sea, necesariamente se necesitaría a Washington y California prácticamente para empatar, ¿verdad? Ya hay muchos de los estados en disputa en donde las diferencias son muy cortas. Solo hay 2 estados donde todavía podría haber cambios de uno a otro evidentes. Así que la tendencia básicamente se mantiene, pareciera que todo le está jugando a favor a Trump, y sin duda alguna, si próximamente vemos a Washington de color rojo, probablemente no, aunque Hillary Clinton ganara California, ya no le alcanzaría. Para cerrar, don Alejandro, y rápidamente, totalmente sorpresivo. ¿Perdón? Mire, totalmente sorpresivo. Las bolsas de valores en Asia están sufriendo grandes efectos de sus proyecciones, que eran, digamos, más hacia Clinton, y que los resultados en este momento, si no hay sorpresas dentro de los estados que ya se están contabilizando, le está dando una clara ventaja a Trump, lo cual debería también preocupar un poco a América Latina en términos de la gran interrogante que significa las relaciones a partir, si se consolida esa elección, con el subcontinente latinoamericano, que sin duda alguna es mucho más que solo México y un muro en términos de inmigración. Entonces, y probablemente este tema debe estar generando también interrogante alrededor del mundo.
Muchísimas gracias, Alejandro Barahona, analista internacional, que nos ha acompañado en esta transmisión especial que le hemos llevado desde las 8 de la noche desde el Hotel Real Intercontinental, donde la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país organizó pues la espera de los resultados acá en Costa Rica, al ser casi las 10 de la noche. Bueno, ustedes ya veían en pantalla el mapa de cómo van los resultados y en ese momento, reiteramos, lleva la ventaja Donald Trump y faltarían estados importantes como California, que sumaría unos 55 votos electorales a Hillary Clinton. Muchísimas gracias a todas las personas que colaboraron para llevarles esta información durante estas 2 horas, a los compañeros tanto en Canal 13, en las instalaciones principales, así como todos los compañeros acá en la móvil. Por supuesto, mañana a las 6:30 de la mañana en RTN Revista, un análisis y resultados finales de esta elección de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, buenas noches.